Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Rigor Noctis Podcast, episodio 3. Bueno, si es la primera vez que nos escuchan y no saben de qué se trata, Mi compañero Cero y yo, Artemisia, nos contamos entre nosotros, hacia ustedes también, casos paranormales, crímenes reales y fenómenos misteriosos y todas estas cosas que les encantan a ustedes. ajá. Igual siempre, si un tema es serio, pues claro, lo tratamos de la manera que se lo merece, pero igual también mantenemos un estilo propio, relajado, siendo nosotros mismos. Y pues bueno, la dinámica principal del podcast es que en cada episodio traemos 2 casos que investigamos y creemos que les podrían gustar a ustedes. El punto es de que ni yo sé el tema que trajo Artemisia, ni ella sabe el tema que yo traje, no se lo comenté previamente, ¿no? Para que nuestras reacciones sean genuinas, nuestros comentarios también, ¿no? Entonces, espero que lo disfruten. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy en el tercer episodio del podcast? Pues bien emocionada de venir a contar la historia que tengo preparada, pero me muero de la emoción porque es una cosa que es algo que a mí me lleva interesando como por un tiempo ya, ¿no? Entonces, a mí me encanta venir aquí a contarte todas estas cositas y ver tus reacciones. Es divertido, o sea, más allá de pues, que le estamos contando a ustedes. Igual Claro, ¿no es cierto? elegimos que mi tema sea el primero porque siento yo que es más corto y no va... Y pues bueno, no es tan profundo como el tuyo o lo que me has dicho que Claro, entraste un conejo hoyo. pero enorme. Es que sí tengo medio con una hiperfijación con esto. Con el joya. Empiezo yo entonces con mi tema para no alargar tanto Sí, la introducción. sí. Les voy a leer la introducción que preparé para ustedes. Ella prendió un cigarro, con la misma tranquilidad con la que cualquiera lo haría en un momento de descanso. Se sentó en el suelo del lobby de su edificio. No estaba arreglada. Había salido casi de imprevisto, absorta en su propio mundo. Ropa interior, lentes rotos de marco grueso, el cabello despeinado, una camisa negra de manga larga que apenas le cubría los muslos y sandalias negras. Las piernas y las manos estaban cubiertas de sangre. Detrás de ella, su novio yacía en el suelo, semidesnudo, con el abdomen abierto. Los tejidos de la pared abdominal y el diafragma estaban totalmente desgarrados. Un corte profundo que descendía desde la parte baja derecha del pecho hasta la parte superior del ombligo. Una herida lo bastante amplia para perforar el hígado, un órgano muy vascularizado, con lo cual una fisura mínima en este órgano bastaría para causar una hemorragia interna masiva, haciendo que todo el suelo quedaría repleto en sangre. La escena fue tan impactante que la policía llegó 10 minutos después del ataque. Al acercarse, sin que ella opusiera resistencia, los agentes escucharon sus primeras palabras. Lo amaba tanto, no pude evitarlo. Hoy les traigo el caso de Yuka Takaoka, la chica que el internet apodó como la yandere de la vida real. Creo que no es necesario explicar qué es una yandere, creo que si son lo suficientemente esquizos y desquacerados ya saben, pero también es algo que se repite mucho en los videos de este caso, te explican qué es una yandere y tal. Creo que ya todos aquí jugamos Yandere Simulator en Yandere su momento. Simulator. Un clásico. Buenos ¿Y recuerdos. tú has escuchado de este caso antes? Pues que ella supuestamente estaba súper enamorada de él y actúa como una yandere y que por eso le hizo pues lo que ya describiste, ¿no? Solo eso, literalmente. Y que mucha gente la romantiza un montón, ¿no? Dicen, ay, qué guapo. Sí, sí, sí. Déjenla en paz, es muy guapo. Igual también les traigo algunos datos que se esparcen mucho en internet, pero que igual y no son tan ciertos o no son como se cree, ¿no? Entonces, bueno, trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Primero que nada hay que ver, pues, quién es esta chica, ¿no? Yuka Takaoka nació el 8 de enero de 1998. Se desconoce mucho de su infancia. Se sabe que nació como hija única en una familia acomodada en China. A los 2 años se mudó a Japón,
y obtuvo la nacionalidad con facilidad gracias a su padre japonés. Creció en Tokio. La describen como buena estudiante, agradable, divertida, de trato fácil. Sin embargo, en la escuela ya habría mostrado una cierta inestabilidad emocional, como lanzar sillas a un compañero que la molestaba. Esto último es un rumor, no es algo, porque como te digo, su infancia es algo que no se sabe casi nada, también por la ley de protección de datos y todo eso. Claro, Japón es muy estricto con eso. Entonces, es algo que se dice en internet, pero igualmente bien podría ser verdad por algo que conectaremos más después. Ingresó a la Universidad de Tokio, a la carrera de cuidado infantil. Duró solo 2 semestres y en 2017 abandonó los estudios porque prefería trabajar y ganar dinero. Comenzó como recepcionista en una academia de refuerzo escolar. El dueño del local, que también regentaba bares y clubes de hostes, la animó a pasarse a ese sector, y en 2018 consiguió un puesto de gerente en Tokimeki Bim Bim, un Gears Bar ubicado en Kabukicho, Shinjuku, Tokio. ¿Tú has escuchado de Kabukicho o Shinjuku? Shinjuku sí. O sea, creo que es un barrio con mucha vida nocturna. Vida nocturna, sí. Hay de todo. Pueblos, sangre, mugre de genere. Sí. Pues eso. Ese distrito es conocido como el barrio que nunca duerme, porque es uno de los centros de entretenimiento nocturnos más grandes del mundo y hogar de los anfitriones y anfitrionas. Allá se concentran alrededor de 200 clubes de anfitrionas y se estima que trabajan unos 5,000 anfitriones. Pero bueno, primero, esto sí es algo que tengo que dar contexto. Sí conozco un poco de eso. Sí. ¿Qué son los anfitriones y anfitrionas o host y hostes en inglés? Es lo mismo, ¿no? Pues básicamente son un tipo de trabajador de entretenimiento nocturno japonés. Su función principal es acompañar a los clientes en una velada de consumo de alcohol. Ofrecen conversación, halagos y una sensación de intimidad y conexión emocional. A cambio, el cliente compra bebidas caras que generan comisiones para el trabajador. Esa es la manera en cómo subsisten. O sea, no tienen un sueldo fijo, ganan a base de pura comisión. Es un servicio de compañía y seducción. El cliente paga por una ilusión de romance o una amistad especial. Esto de los hostes sí es muy popular también, porque incluso hay una especie de charts en donde pues puedes ir ascendiendo conforme más popularidad vayas ganando. Y un mes puede ser el número 1, el otro mes puede ser el número 3. Igual es muy competitivo. Dato curioso que yo sé así de los chismes que a veces me sé. O sea, en Corea del Sur también hay mucho de eso, ¿no? Igual en Japón, ¿no? Y algunas veces, por lo que yo me he enterado de grupos de idols, bueno, yo creo que muchos eran los grupos de idols, que no logran nada, fracasan o lo que sea, y sobre todo hombres y chicas que están en esos grupos que se desvanean, acaban trabajando de hostess y ganan muchísimo dinero porque obviamente ya son parte de, ya son medio que un poquito celebridades, entonces aprovechan Claro. de ese estatus para sacarle todo a esa industria de los hostels. Claro, igualmente también quería apuntar el hecho de que si aquí ya se ve que incluso se llega a dar una idealización, una especie de romantización, o se cree que son tus amigos, o como lo que puse, ¿no? De que es una ilusión de un romance o una amistad, pues normal que se lleguen a ciertos extremos. Claro. Pero bueno, hay clubes de chicas donde los clientes son hombres y clubes de chicos donde los clientes son mujeres. Ambos operan bajo las licencias de entretenimiento con alcohol y están regulados por la ley japonesa, que prohíbe explícitamente los servicios sexuales en estos establecimientos. Énfasis en estos establecimientos. La prostitución está prohibida en Japón desde hace 70 años, pero su definición legal es tan restrictiva que abre un vacío legal enorme. Solo se considera prostitución el coito vaginal entre personas no específicas a cambio de dinero. Cualquier otra práctica sexual queda fuera de esta ilegalidad, y este vacío permite que servicios como los Delivery Health, que son una especie de
plataformas web donde puedes... son escorts. Puedes pedirlas y llegan a tu casa, ¿no? Yo he escuchado, incluso una vez vi un documental donde decían que te ofrecían baños, o sea, como bañarse juntos. Sí, estos, los Delivery Health son estos. O los Papakatsu, que es literal un sugar daddy. Ya es lo mismo. Igual también operan en esta zona gris, en donde no se considera prostitución porque hacen otras cosas, como trabajos orales o manuales. Claro. ¿Ok? Mientras que en los clubes de anfitriones el sexo está prohibido explícitamente si se da de manera extraoficial, a menudo fuera del local o mediante acuerdos privados entre el trabajador y el cliente. O sea, técnicamente la ley sí lo prohíbe la prostitución en apariencia, pero en la práctica hay muchos huecos legales por lo que la gente se aprovecha bastante. Claro, porque al final sí vas a ganar más. En este contexto de vida nocturna y trabajo en bares, Yuka conoció a Fénix Luna. Ahora vamos a ver un poco de Fénix Luna, cuyo nombre no se sabe, por lo mismo, la ley de protección de datos. Nació en febrero de 1999, sin fecha especificada. Creció en el distrito de Nasu, prefectura de Tochigi. Era uno de los 7 hermanos. La familia, inestable como era, se dispersó cuando él era pequeño y los hermanos fueron repartidos en distintas instituciones y desde entonces perdieron todo contacto. Tras la secundaria, trabajó en construcción, se metió a la chamba, pero lo dejaría pronto. Pasó de empleo de medio tiempo a otro, buscando en revistas de ofertas e incluso hubo un tiempo en donde terminaría en situación de calle. Entonces, un alto ejecutivo del club donde más tarde entraría a trabajar lo recogió, le dio comida y le dio un lugar en donde vivir. Esto puede parecer como un golpe de suerte o algo que es como raro, ¿no? Pero investigué, incluso hay libros al respecto escritos por periodistas japoneses en donde te explican que esto no es raro. Al menos en Kabukicho, muchos jóvenes sin hogar encuentran en estos clubes una salida. Varios locales ofrecen residencias para empleados con mudanza inmediata, sin dinero para el depósito o entrada. Puedes entrar, vivir ahí y empezar a trabajar con esa residencia como base. Esto mismo le pasó a Fénix. Su caso me recuerda, no sé si tú has escuchado eso de los Toyoko Kids. Sí. Lamentablemente la mayoría son menores de edad, pero en Japón es como complicado porque creo que la edad de consentimiento es solo 16. Entonces, son chicos que justamente acaban en la calle, así viviendo justamente en ese sector y normalmente se dedican a ser hostess. Pero tengo entendido que viven en la calle por elección propia, ¿no? Porque se escapan de sus casas, sí. Sí. Por problemas familiares. Al menos que en el caso de Luna no era... No era la- Era porque era huérfano y no tenía dónde. Ajá, exacto. No tenía opción. Pero bueno. Luna era un anfitrión más en el competitivo distrito de Kabukicho. No destacaba especialmente en Fusion by Youth, que era el club donde trabajaba, así se llamaba. Eso cambiaría a mediados de octubre de 2018, cuando entró como cliente al Gears Bar donde trabajaba Yuka. Ella lo vio por primera vez y al parecer, ella se enamoró de inmediato de él. Énfasis en ella se enamoró. Ambos empezaron a enviarse mensajes por redes sociales y a acercarse. Y para marzo de 2019, Yuka asistiría al Fusion al menos una vez cada 2 días, solo para contratar los servicios de Luna y estar con él. Ese mes y los siguientes, Luna ascendió al número 1 del ranking de popularidad del club, únicamente por ella. O sea, el hecho de que ella estuviera interesada en él hizo que las otras clientas del club de los chicos dijeran, wow, No. interesante. O solo es que ella compró Sí, tanto. no, eso. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto dinero habrá gastado solo en ese? Ahí te va. Yuka gastaba sumas astronómicas para intentar monopolizarlo, alrededor de $9,000 al mes.
O sea, le gustaba tanto y gastaba tanto en él que ascendió durante meses al puesto número 1. Wow. Y eso que al principio pues no entraba dentro de esos charts, dentro de esos rankings. Pero, ¿qué pasa? A pesar de su puesto como gerente y tener un buen sueldo, esa cantidad seguía siendo monumental. Y para cubrirla, Yuka recurrió a los Delivery Health y al Papakatsu. No le gustaba, según sus propias palabras, que dijo después en una entrevista posterior, la hacían sentir sucia. Pero igualmente se tragaba su orgullo para gastarlo todo en Luna para que llegara al primer lugar y así alejarlo de otras clientes. Se dice mucha información de que incluso llegó a apartarlo un mes entero solo para ella, pero igual no encontré información de eso. Pero igualmente es algo que te dice que sí era una persona que se metió duro con Luna. Se quedó ahí. Entonces eso. En abril, Yuka le confesó su amor. Luna respondió de manera afirmativa. Dijo que la amaba y que se mudaría con ella después de dejar el trabajo de host, algo que supuestamente ya planeaba para septiembre. Y eso le dio a Yuka un motivo para mantener sus 2 empleos, el del Gears Bar de gerente y los otros trabajos que hacían, porque pues creía que iba a terminar juntos, ¿no? También esto, pues como es un trabajo en donde tienes que complacer a tu cliente, incluso decir mentiras, Luna no quería dejar este trabajo. Entonces... Le estaba un poco endulzando. Sí, le estaba endulzando el oído. Y creo que también eso fue parte de la inflexión por lo que terminó como terminó. Se clavó mucho y esto le daba ilusiones a Yuka. Sin embargo, se sabe también que la estabilidad mental de Yuka se iría deteriorando, ¿no? En mayo, días antes del crimen, hubo un incidente. Llamó a Luna a la azotea y le confesó que pensaba en saltar. No lo hizo. Esto puso muy nervioso a Luna, pero se tiene esta anécdota y hasta ahí, ¿no? Igualmente seguirían teniendo una relación más cercana que con cualquier otra cliente, pero para Luna ella no era una relación formal. Claro, no era más que su cliente principal. Sí, algo así como su cliente principal. Todo se disparó el 21 de mayo, cuando una amiga le escribió a Yuka para contarle que había visto a Luna entrando a un Love Hotel con otra mujer. Es básicamente sería como un motel, entiendo, ¿no? Lo encontré como Love Hotel, pero entiendo que es como un motel. Sí, debe ser algo así. Ella lo confrontó y Luna admitió haber estado ahí, pero negó haber tenido contactos con la chica. Y Yuka solo le pidió que si volviera a ocurrir no le ocultaría nada. Con este tipo de cosas y algunas peleas que también llegaron a tener, yo me imagino que por lo mismo, porque Yuka sí sentía esta posesión sobre él. Y que no tiene sentido porque pues ella tenía el mismo trabajo, hacía las mismas cosas. Antes de conocer a Luna no tenía el mismo trabajo. Claro. Fue después de conocer a Luna que dijo, para estar con él necesito tanto dinero y puedo conseguirlo de manera fácil haciendo esto otro. Claro. Pero todo lo hacía por él básicamente. Claro. Estas peleas y estos mentiras o ocultar información por parte de Luna hacía que Yuka sintiera que su relación se estaba rompiendo. Ella sentía que su relación estaba pasando por un mal momento, cuando Luna ni siquiera la tomaba en serio. Entonces buscó consejos entre amigos y los amigos básicamente le dijeron solo que aguante. Si quiere estar con él, que aguante. El 23 de mayo quedaron en verse en el departamento de Yuka para ayudarla a limpiar.
El Club Fusion había cerrado y varios intentos después, fallidos, por comunicarse, Luna consiguió hablar con ella para decirle que llegaría tarde. Tenía que hacer algo que se conoce como retorno de ventas con una chica del club, que es básicamente salir a beber extraoficialmente. Y Yuka básicamente se quería morir. Así es como lo describen las entrevistas, ¿no? Esto sería una de las cosas que la destrozaría completamente. Ella quería sacarlo de chambear. Sí, básicamente. Lo que, yo te voy a sacar de chambear, mi amor. Sí. Se sentía destrozada. Tenía insomnio, más los pensamientos intrusivos que se le venían encima, y al no poder contenerse, tomó el teléfono y empezó a escribir su carta de suicidio. Similar al caso de la semana pasada que traje. Pues básicamente, vean el episodio de la semana pasada. Ella puso mamá, papá, entre otros nombres censurados de compañeros de la víctima. Lo siento por todos los que me conocieron. Desde siempre he tenido una grave tendencia a mentir. Y yo, que miento, quería ser una heroína trágica. Quería ser algo bello y efímero. Ya no sé qué fue real y qué no. Lo siento por ser una mala hija y lo siento por ser una hija tonta. He conocido a alguien a quien quiero muchísimo y pensando en cómo hacer que me mire solo a mí, se me ocurrió que lo mejor sería matarlo. Amo a nombre real de la víctima, el cual está protegido, desde el fondo de mi corazón, de una manera insoportable. Pero aunque solo me veas como dinero, tú solo me diste palabras mentirosas, diciendo, es que soy un anfitrión, pero si mueres, eso se hará realidad. Por eso ahora quiero cuidarlo. Si puedo estar contigo, haré lo que sea. Así que, quédate tranquilo. Qué fuerte, qué dramático, qué intenso. Sí, es lo que digo, como el de la semana pasada, también sí. Como que los japoneses son dramáticos. Tú los ves desde lejos y piensas, son personas serias, no. Dentro de sí hay mucho. Sí. Cuando Luna llegó al apartamento de Yuka, se dice que, esto sí es verdad, Yuka compró un departamento cerca del trabajo de Luna solo para estar con él. Y básicamente para que se fueran a vivir solos y junto a él, ¿no? Y también se dicen cosas de que, este departamento, años atrás ocurrió un crimen misterioso, y siento que es en parte como que darle un aura de misticismo y un poco de romantización a un hecho trágico. Sí. No encontré información de que esto fuera verdad, pero nomás lo digo. Bueno, Luna llegó a este apartamento, hablaron un poco, arreglaron como supuestamente dijeron que iban a hacer, tuvieron sexo y él se durmió. Ella, en cambio, permaneció inquieta y nerviosa. Tomó el celular de Luna y encontró fotos con la chica con la que él había salido horas antes. No eran fotos de índole sexual, pero fueron suficientes. Fuera de sí, Yuka se levantó de la cama, tomó un cuchillo, se sentó encima de Luna y se lo clavó en el abdomen con una fuerza tan profunda que llegó hasta la columna vertebral, atravesándole casi todo el torso en cuestión de segundos. Luna despertó al instante por el dolor agudo e inmenso. Entró en pánico al ver la escena y tuvo que sacarse rápidamente la hoja de metal del cuerpo. Yuka le preguntó, ¿me amas? Te amo, respondió él, con miedo y nerviosismo. Unos segundos después, Luna retomó la palabra. No llamaré a la policía. Por favor, llama a una ambulancia. Yuka solo respondió, vamos a morir juntos. Y yo vi que en muchos videos de YouTube y en muchos lugares donde se cuenta esta historia, se dice que cuando Yuka le clavó el cuchillo, solo le preguntó, ¿te gusta? Siento que es un error de traducción al me amas.
igual en las entrevistas posteriores se explica todo este intercambio de palabras. Pero bueno, Luna, en un estado de alerta y miedo, intentó tomar su teléfono para llamar a emergencias, pero Yuka se lo arrebató. En una situación así, con pocas opciones y un peligro inminente, lo único que se puede hacer es huir. Luna se levantó y corrió hacia la salida. Yuka lo persiguió, lo agarró de los pantalones y le suplicó que no se fuera. En el forcejeo, Luna la golpeó en los brazos, piernas y rostro, haciendo que se le cayeran los lentes. Y él ganó tiempo para escapar. Quizás por la adrenalina, el calor del momento o la masiva pérdida de sangre, el cuerpo de Luna cayó en el piso del lobby del edificio, completamente rendido. Y volvemos al inicio. ¿Sabes o qué se parece esto? Al final de School Days. Sí. A la gente crónicamente online, otaku desde el 2000, bueno, antes del 2010, ahora a lo que me refiero. Pero es que está en el final de School Days. Sí, cuando estaba viendo videos en YouTube al respecto para informarme del tema, eso era lo que decían. Básicamente recordaba School Days y es por eso de que mucha gente pues la apodó como la yandere de la vida real porque le recordaba a una yandere. Igual sigue siendo un poco insensible, ¿no? Imagina que Claro. imagina que te asesinen y alguien y un ahora- Soy Jack venga y diga, oh, como en mi anime. Claro, como en School Days, eres mi Isekai de la vida real. Es una referencia a School Days. Pues sí. Pero bueno. Ahora vamos a saltar al 28 de mayo, en donde Luna despertaría de un coma de 5 días. Le habían extirpado el hígado. En algunas fuentes vi que gran parte del hígado, en otras que fue el hígado entero, y llevaba una larga cicatriz en el cuerpo. Fue un milagro que sobreviviera, ya que los médicos le habían dicho que solo tendría un 20% de posibilidades de sobrevivir. Desde entonces, tiene prohibido beber alcohol, que es un golpe muy duro a su trabajo porque de eso trabaja, Claro. de beber. Pero bueno, si podemos sacar algo bueno, es de que este tiempo en coma, básicamente no tenía familiares, entonces la policía se dio el trabajo de buscar a los hermanos perdidos de Luna, los que se habían repartido en orfanatos y así, y los encontraron y se reencontraron después cuando él pudo despertar. Lo que es un buen trabajo por parte de las autoridades. Pero bueno, ¿qué pasó con Yuka? Yuka fue sentenciada a 3 años y 6 meses en prisión a pesar de la oposición de... ¿De quién? ¿De quién crees? ¿De la propia víctima o del público o quién? A pesar de la oposición del propio Luna, quien presentó una petición de clemencia para mitigar la pena. Según sus... O sea, entonces no sé si la amaba, pero pues eso ya es bastante, ¿no? Su argumento fue, y aquí tengo, según sus propias palabras, él ya vivía una vida normal y quería que ella también pudiera vivirla. Básicamente, no, pues yo ya me curé. Que no la metan presa, yo ya me curé. ¿Ya para qué? No me morí. ¡Qué lindo! Sí, un chat. Bueno, gracias a la fotografía que se tomó del incidente, el caso se volvió tan mediático que pues, dispersó un montón de opiniones. Quienes lo leían como este incidente de idealización y posesión, que no es nada ajeno a los círculos de hostes. Creo que ha habido casos similares así antes. Principalmente con hombres que idealizan a chicas. Las chicas. Y también gente que, pues bueno, como ya lo dijimos, reducía todo el caso a la etiqueta de hola, yandere de la vida real, wow, qué guapa es. Porque eso decían, que simplemente decían que era demasiado bonita para ser sospechosa de intento de homicidio. Bueno, o sea, no es sospechoso y eso. Ahí Es estaba que claro, vio porque ya lo conté, pero en su tiempo, desde que pasó el hecho hasta que dieran la sentencia fue más o menos un año y así. Y la foto se viralizó como 3 días después del hecho.
Entonces, la gente, ella en ese tiempo era sospechosa de intento de homicidio. Claro, todavía. Ahorita ya salió de la cárcel y todo, a eso voy. Ya. Tras salir de prisión a finales de 2023, Yuka volvió a las redes sociales como cosplayer y streamer bajo el nombre de Uyupeko-chan, aunque parece que ya no es muy activa en redes sociales. Y eso, ella sigue haciendo streaming, sigue haciendo cosplay, y ahí terminaría mi caso. Hay muchas cosas que se dicen acerca de que, cuando salió de prisión, ella empezó a hacer cosplay que hacía alusión a un personaje que hacía alusión a que usaba cuchillos, y como ella tuvo eso, la verdad siento que es un poco de amarillismo, porque se sabe que Yuka en la cárcel y tiempo después de la cárcel sí recibió una asistencia psicológica, y en las entrevistas que vi después, ella sí mostraba cierto arrepentimiento. Eso también puede empezar el debate de que, pues bueno, una persona que hizo este tipo de cosas realmente se puede rehabilitar o reincidir en la sociedad, reinsertar en la sociedad, perdón. Pero ella, por las entrevistas que yo vi, pues estaba consciente de que hizo mal. Bueno, justamente también ese debate va un poco en mi caso, lo mismo, ¿no? Como que, o sea, no todas las personas son monstruos irredimibles. Hay gente que sí, pero no todos, ¿no? O sea, sí hay manera de seguir. Y si la propia víctima le tuvo como que clemencia, no sé. Claro, No le guardó rencor. claro, yo siento que él era bastante suave con ella, porque cuando ella le confesó que hacía estos servicios sexuales para estar con él básicamente le dijo que lo siente por hacerle gastar tanto dinero, porque ella también pagaba todas las salidas extraoficiales, todo. Entonces, como que él siempre la vio como, o al menos lo que yo entiendo, él siempre la vio como una persona, pues él la conoció, entonces la vio, le tiene más empatía. Claro, Eso, le tiene eso quiere empatía. decir. Súper interesante, la verdad. Yo me quedé, no me conocía del todo el caso. No sabía, yo creía que él no había sobrevivido, pero pues me alegra saber que sí sobrevivió. Sí, sobrevivió. Actualmente sigue siendo host, y es justo por lo que yo digo que era mentira, ¿no? O sea, sí se sabe que era mentira eso de que, voy a dejar el trabajo. Pero ya viendo cómo continúan las cosas y cómo él sigue ejerciéndolo, pues básicamente se comprueba, ¿no? Era mentira. Solo le estaba endulzando el oído. Y bueno, entre otras noticias, que uno de los hermanos que se reencontró con él ahora es host. Y así, pero ya no las incluí porque no la considero relevante. Claro, datos curiosos. Pero eso, ahí acabaría mi tema. Yay. Cuéntanos tu caso. Oh, Dios, aquí se viene lo bueno. Muy bien. Se viene lo bueno. Mi caso se llamaría... Porque mi caso estaba feo. No, Estaba malo. no. Por eso se viene lo bueno. Interesante, solo que está bien loco esto. A ver. Disclaimer, cuéntame. está bien loco, hay de todos, se van a quedar así como, ¿qué? Muy bien, mi caso se llama Nexium, Alison Mark, de actriz de Smallville a miembro de una secta. Va. Ahí empezamos, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce Smallville. Yo no. ¿Tú no? Yo quedé medio... Obviamente la conozco, pero no. Nunca vi Smallville. Me quedé con las series de CW, con Flash y Arrow. Yo bien triste porque cero es conocido por ser fan de DC. Y yo digo, ¿cómo no viste Smallville? Pero, pues sí. Si alguno de ustedes conocen Smallville, sabrán quién es Alison Mark. Probablemente muchos la recuerden como el personaje de Chloe Sullivan, la periodista y mejor amiga de Clark Kent en Smallville, la serie. Durante años fue una actriz... ¿Es un personaje original para la serie? Sí, eso sí, es un personaje... No sale en los cómics. No sale en los cómics. Ya por eso no vi Smallville.
Durante años fue una actriz conocida por una carrera estable y una imagen bastante alejada de cualquier escándalo. Justamente cuando yo veía la serie con mi papá, porque así conocí esta serie, yo comenté que era una chica muy linda y carismática y el personaje me parecía pues, muy interesante. La verdad es un buen personaje, no afecta para nada la historia, no. Y en ese momento mi padre me tiró un comentario repentino que me dejó en shock. Me dijo, lástima que estuviera metida en un culto. Debo decir que la sorpresa que me dio eso fue enorme y como él no me dio más detalles al respecto, no pude evitar obsesionarme con investigar de qué se trataba ese comentario, como cuál era el trasfondo de esto, ¿no? No todos los días alguien te dice que una actriz de una serie que estás viendo estaba metida en un culto. Bueno, eso fue lo que te dije cuando hoy estábamos viendo la de Lovecraft Country. Te dije, ese man golpeó a su esposa. Sí. No, yo sí es algo que yo sí hago a veces. En 2018, su nombre apareció en todas las noticias por una razón. Allison Mack había sido arrestada por su relación con Nexium, una organización que se presentaba como una empresa de desarrollo personal, pero que terminó relacionada con acusaciones de trata, trabajo forzado y extorsión. Chucha. Entonces, ¿cómo llegó una actriz de televisión a formar parte de una organización que cometió un sinfín de delitos? Básicamente trata de personas. Sí. ¿Y cómo terminó pasando a ser solo un integrante de esta organización, aparte de los líderes de la organización? Ella no simplemente fue que era parte del culto, era parte vital, era parte del círculo más cercano al culto, ¿no? Era como una especie de líder o algo así. Sí, sublíder, parte de su esquema. Exacto, parte del grupo de liderazgo, ¿no? Debajo de quién sería el líder principal del culto. Ya vamos a eso. Entonces vamos a reconstruir la historia. ¿Cómo empezó esto? Primero empecemos con quién es Allison Mack. Tal vez algunos que no hayan visto la serie de Smallville no sabrán su historia, entonces vamos a contar un poco, ¿no? Antes de Nexium, ella nació el 29 de julio de 1982 en Pritz, Alemania Occidental, nació en Alemania. Es alemán. No del todo, sus padres eran estadounidenses y se encontraban allí por trabajo porque su padre era cantante de ópera. Ya, ok. Luego de eso, ellos se volvieron a mudar a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde ella creció en Long Beach, California. Desde muy pequeña... ¿A qué edad se mudó? Cuando era una bebé todavía, okay. Antes de los 2 años. Desde muy pequeña estuvo relacionada con la actuación. A los 7 años comenzó a estudiar en Young Actors Space de Los Ángeles. Y antes de convertirse en actriz conocida, tuvo pequeños trabajos en comerciales, modelaje y televisión. Okay. Debido a que sus padres estaban ya metidos como en el mundo del arte, fue más fácil. Fue más fácil y los padres dijeron, vamos a meter a nuestra hija en esto, ¿qué puede pasar? Y a ella le gustaba, ¿no? Por sus propias palabras, a ella le gustaba actuar. Su gran oportunidad llegó en 2001, cuando comenzó a interpretar a Chloe Sullivan en Smallville. Antes de eso, ella no tuvo papeles como muy grandes. Fue justamente el cast de Smallville lo que la llevó a este nivel de estrellato a principios de los 2000. Esto pasaba mucho con las series de CW. Ellos buscaban actores que no tenían como mucha trayectoria antes y ¡pum!, de repente explotaban cuando la serie se hacía súper popular, ¿no? Chloe era uno de los personajes más importantes y Mac permaneció en ella casi toda la emisión de la serie, que es bastante larga, ¿no? La serie terminó 10 años después. Sí. Incluso dirigió episodios de la 8ª temporada. Entonces sí estaba bien metida en la producción. Sí, ella era muy querida por los miembros del crew, de la producción, de los ejecutivos. Incluso después de casi todo el escándalo, esto sí es algo que iba a decir aquí, ¿no? Después de casi todo el escándalo con que había, mientras estaba en emisiones Smallville, ¿no? Que la gente decía, esta chica hace parte de un culto, porque ya se medio sabía que Nexium era como extraño, ¿no? Todavía no había explotado todo, pero ahí estaba. Cuando ella se estaba retirando de la serie, los del cast la siguieron dejando como parte de los créditos principales.
cuando ella ya no estaba en la serie como tal, sino que era como una actriz invitada, porque aparecía que sí en 3, 4 episodios de una temporada. Entonces ese es el nivel de que el crew la apreciaba mucho. Ella no era una persona que tuviera mala reputación dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Como que es importante para saber un poco lo de su carácter, la persona que es, ¿no? Luego, su primer contacto con Nexium fue en 2006, ya 5 años después de que había empezado la serie, mientras vivía y trabajaba en Vancouver, Canadá, como parte de las grabaciones de la serie, porque CW graba en Canadá, ¿no? ¿Smallville es de CW? Sí. Ok. Bueno, es que eso es complicado, ¿no? Porque al inicio era otra cadena. Esta cadena se mezcló con CW y la cadena anterior decidió dejar todavía andando las series más populares, incluidos Smallville. Ok, sí. Allí en este caso ella tuvo su primer contacto con Nexium, ¿no? Esto ocurrió, llegó a esta agrupación porque su compañera de la serie, Kristen Krug, si no, espero estarlo pronunciando bien, Kristen Krug, la que hacía de Lana Lang en la serie, ¿no? Ya. Van a estar apareciendo imágenes en pantalla. Sí, también estaba en contacto con Nexium, también hacía parte de Nexium. De acuerdo con este documento, la cofundadora de Nexium, Nancy Salzman, estaba interesada especialmente en ella, en que Allison formara parte del grupo. Y en ese momento como que lograron convencerla de unirse y de darle oportunidad al grupo, y pues funcionó, ¿no? Ella no solo se unió a Nexium, sino que con el tiempo se convirtió en una de las integrantes más importantes y más entusiastas del grupo. Llegó a convencer incluso a sus padres de que también tomaran los cursos y todas estas actividades que hacía el grupo, ¿no? ¿A sus padres? A sus propios padres. Ella era, por lo que decían muchos de sus compañeros de casa, siempre estaba así como, estás interesado, quieres ir a uno de estos cursos. Como en las religiones. Es que sí, es un poco eso, ¿no? Es complicado. Ahorita vamos a ir a qué era Nexium, qué era exactamente, porque tú dirás, bueno, es una religión, es una empresa de desarrollo personal, pues un poco de todo, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento te dije que Nexium era como que si mezclaras las empresas multinivel de estafas piramidales, MLMs, con la cienciología. Es como mezclar ambas cosas, ¿no? Nexium fue fundada en 1998 por Keith Raniere. Él es muy importante que tener muy grabado. Acordémonos de Keith Raniere. Keith Raniere y Nancy Salzman, que ya la había mencionado antes, ¿no? La organización ofrecía programas llamados Executive Success Programs o programas de éxito ejecutivo, que estaban orientados al desarrollo personal y profesional. Esto era lo que te venían a la entrada, ¿no? Del grupo. Raniere presentó su sistema Es similar, es similar a lo de ser tu propio jefe. Como coaching. Sí. Como psicología, pero no con el... Sin el conocimiento ni la ética. Exactamente. Raniere presentó su sistema como una metodología capaz de ayudar a las personas a desarrollar su potencial. La llamó investigación racional, entre muchas comillas. No, yo dije, ¿cómo que investigación racional? Estaba tratando de entender de dónde venía eso, pero es complicadísimo. En su momento de mayor actividad, Nexium llegó a tener alrededor de 700 miembros activos. Pero bueno, no es tanto, pero es que los miembros que tenían daba para mucho. Y Raniere ocupaba una posición central dentro de todo esto. O sea, él era el principal. Ya sabemos que tenía una cofundadora, pero él era el principal líder de este grupo, ¿no? Los miembros lo llamaban prefecto. Para los que no sepan qué significa ser un prefecto, normalmente se define como alguien que es ministro o que preside o manda en un tribunal, junta o comunidad eclesiástica. El presidente. Sí, digamos que le estaban diciendo líder, líder básicamente. Sí.
Pero justamente utilizaban esa palabra, prefecto, no utilizaban otra, no le decían líder o algo así, sino prefecto. Dentro de la organización, Renier era presentado como alguien extraordinariamente inteligente y ético. Aquí, por ejemplo, una declaración de misión de Nexion en 2003 en su página web anterior. Obviamente se busca en el archive y encuentras la página web. Dice, Nexion encarna un conjunto de principios coherentes y universales en los que todos los seres humanos pueden participar. Estos principios, aparte de cualquier noción mística o religiosa, permiten que la vida persista y sostiene una diversidad de creencias. Al crear una nueva comprensión, podemos materializar nuestro potencial para vivir y trabajar juntos. Y en consecuencia, llevar la existencia humana a un nivel completamente nuevo. Sin embargo, esto no puede lograrse sin primero aumentar la conciencia humana, fomentar un humanitarismo ético y celebrar lo que realmente significa ser humano. Y esa es nuestra misión. Pero, ¿y dónde está lo del éxito profesional? Eso, palabras de Nexion. Profesional. Bueno, eso es una transcripción justamente de algunos miembros de Nexion. El movimiento se trata de elevar el potencial humano. Mira, si puedes notar, hay muchas incongruencias en el mensaje en Nexion, ¿no? Yo aquí voy a estar poniendo una imagen que grafica todas las influencias que tiene que ha tenido este grupo, desde el psicoanálisis de Freud, cosas de la cultura popular de la ciencia ficción. Por alguna razón, la Marina estadounidense, como los métodos que utiliza la Marina estadounidense para trabajar con sus miembros, ¿no? La cienciología. Ok, sí, literal están... O sea, no era comparación. Era literal, están influenciados. Están influenciados, parte de eso está influenciado, sobre todo eso de ver de cosas de ciencia ficción en la filosofía, ¿no? Hay muchas cosas, yo creo que es un enorme, ¿cómo es? Conejo hoyo, aquí. Pero todas esas cosas, el Renier tomó cosas de todos lados. Claro. Y por eso sí, y por eso tú notas que es un desastre, ¿no? Al final las enseñanzas del programa más antiguo, ¿no? Del más antiguo, del inicial de Nexion, hablaban sobre el éxito ejecutivo y hacía que los estudiantes recitaran una declaración de misión de 12 puntos, comprendiéndose a purgarse de todos los hábitos basados en parásitos y envidia, hábitos parasitarios y envidia. Hábitos parasitarios sería como cosas que te limitan o te chupan tu energía en vez de utilizar tu energía como persona en tu día a día para cosas productivas. A inscribir a otros y a controlar éticamente la mayor cantidad posible de dinero, de riqueza y recursos. Esto es muy importante porque allí vamos a ver por qué este grupo tenía la clase de miembros que tenía, ¿no? Se centraba mucho en eso, creo que en esa iba la parte del éxito profesional, controlar éticamente, entre enormes comillas, la mayor cantidad de dinero, riqueza y recursos posibles. Esto era algo que para ellos era súper importante, ¿no? Bueno. La doctrina de la organización justamente metía esto del método de investigación racional, fue tratada como una invención científica, entre muchas comillas otra vez, por parte de Renier. Nexion enseñó que algunas personas llamadas supresores eran aquellos que intentaban obstaculizar el progreso dentro de Nexion. Eso es algo muy común entre las sectas, lo de que te van a decir que está equivocado, que estamos mal, pero es justo porque no te quieren ver bien, porque este es el camino, y como es el camino y no te quieren ver bien, te van a decir que eso está mal. Es una manera de manipulación. Sí, justamente también le tenía, supresores eran los que hablaban mal del grupo, ¿no? O te decían, oye, esto está mal. También tenían otro nombre, o sea, para la gente que se salía
del grupo. Ya, Decían los que herejes. decían que habían sufrido la caída. Ok. La caída, así literal, en mayúsculas. Y eran etiquetadas en palabras de un antiguo miembro como, cito, luciferianos, personas perdidas para quienes el mal se siente bien y el bien se siente mal. Claro, directamente los demonizaban. Sí. Más fácil. Entonces ya sabes las consecuencias que tiene salirse de Nexium. Ujú. No, para que vayan allí entendiendo que A es ver, pero ¿qué consecuencias tiene? prácticamente era ostracismo social. O sea, ten en cuenta que este grupo te estaba vendiendo comunidad, pertenencia, y se aprovechaban de personas que justamente les faltaba eso. Entonces, cuando te dicen que salirte de este grupo que ahora sientes tú que es tu comunidad, significa ser luciferiano, significa ser el ejemplo del mal. Pero era directamente les decían, no, ya no le hablen a esta persona. Exactamente, directamente les decían, Ok. ya no tengan contacto con esta persona, ya no se relacionen con esta persona. Y te incentivaban a meter a la mayor cantidad de personas en el grupo posible, porque si tu familia no hacía parte del grupo, era como, pues, tener supresores en tu familia. Claro. Eh, También es algo muy común entre las sectas y todo tipo de manipulación sectaria. claro, por eso vemos que Allison insistía tanto en meter a sus padres en el grupo. Claro, sí, sí, sí. Y a los miembros del cast de Smallville. Claro. Ok. A todos sus amigos, familia, a quien fuera, ¿no? En O 2003, los testigos como los testigos dijo. eh, Pues por eso yo siempre te digo. En dos, ¿Has leído el libro de Mormón? así. En 2003, por ejemplo, Nexium demandó a Ross Institute después de que publicara materiales críticos sobre la organización. Ojo aquí, 2003. Esto fue mucho antes de que todo lo malo sobre esta organización saliera a la luz. Entonces ya se sabía, pero no era popular y hacían todo para que no se supiera. Exactamente. Ok. No estaba en el mainstream, los medios. La mainstream media. La mainstream media no hablaba de esto, eran como algunos periodistas que decían, aquí hay algo raro, esto no está bien, y la propia organización los buscaba demandar. Sí, 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 sí. Por ejemplo, un análisis de muchos críticos decían que Nexium era un lavado de cerebro caro. Ah, te cobraban por estar Sí, ahí. ya te voy a explicar cómo funciona esto. Ok. Vamos a ver, ahora sí vamos a hablar de justamente cómo funcionaba el sistema de Nexium, porque esto es, te digo, estaba muy basado en los esquemas multinivel. Entonces, si tú ya sabes cómo es eso, ¿no? Los ejemplos, Herbalife. Sí, sí, sí. He Eh, visto muchos de esos. Aquí hay mucha estafa, ¿no? Yo conocí a una señora que trabajaba de ahí y mantenía a sus hijos con eso. Vendiendo Herbalife. O sea, es que claro, depende mucho de tu posición en el esquema, ¿no? Piramidal. Una de las razones por las que Nexium pudo crecer fue porque no se trataba simplemente de asistir a una charla y marcharse. La organización desarrolló una estructura de cursos, reglas, jerarquías y rituales, sus llamados intensivos, que podían durar 12 horas al día durante 16 días, y algunos de ellos tenían precios de miles de dólares. ¿Y cuántos cayeron? Mucho. No, porque... Ay. O sea, por ejemplo, estaba viendo algunas entrevistas en podcast que le hacían a miembros del cast de Smallville, donde Allison les decía, ay, ¿quieres venir a nuestros intensivos, a nuestros cursos? Y muchos decían como, ahorita no tengo plata. O sea, algunos no caían no porque no estuvieran interesados, porque Allison era muy buena vendiendo Claro, el grupo. era El tema era la plata. persuasiva. Sí, El sí, tema sí. era el dinero, ¿no? Pero mucha gente, y sobre todo Nexium, buscaba gente del perfil de Allison Mack, que eran celebridades, también gente muy influyente, políticos, empresarios, que ya tenían bastante dinero para sacarles, ¿no? Los estudiantes aprendían la llamada investigación racional y participaban en ejercicios destinados a explorar
recuerdos, pensamientos y comportamientos personales. Era como una especie de psicología entre muchas comillas, ¿no? Sí. También existía un sistema de rangos representado mediante fajas o bufandas de diferentes colores. Las clases terminaban con homenajes a Rainier y a Nancy Sassman, la cofundadora. Los miembros utilizaban términos específicos dentro del sistema y aprendían a identificar a quienes eran considerados obstáculos para la organización, los llamados supresores. Sí. Ya ves que hasta tenían su propio lenguaje, sus propios códigos, Rituales y códigos, sí. jerarquías. Sí. Literal, pues ya es comportamiento completamente sectario. Claro. Pero, o sea, tú entrabas al principio pensando que simplemente era un lugar de coaching. Ajá. Todo esto ayudaba a crear un universo propio, con su propio lenguaje y sus propias reglas. Y ahí está uno de los elementos más importantes de esta historia, porque para alguien que acaba de llegar no necesariamente parece que está entrando en una estructura de control. Puede parecer simplemente que está entrando en una comunidad. Y te digo, predaban en personas donde esa estrategia podía funcionar. Justamente más adelante les voy a hacer unas recomendaciones, ¿no? Pero yo estaba escuchando el podcast de Inside of You with Michael Rosenbaum. Si saben inglés, se los recomiendo muchísimo. Hace una entrevista justamente a Alison Mack. Y ella explica, ¿no?, que ella siempre ha sido una persona que le interesaba complacer a los demás y recibir los halagos de los demás, que le interesaba sentirse abrazada por un grupo. Ujú. Y pues ya sabrás cómo la lograron convencer tan fácilmente, ¿no? Justamente cuando le reclutan a ella, había terminado una relación de pareja que había tenido por un tiempo largo y se encontraba súper vulnerable, siendo una persona que también le encantaba la aprobación ajena, ¿no? Y ser como que halagada y apreciada por los demás. Ella es el ejemplo perfecto de caer en esta propaganda, ¿no? Ella empieza a ganar poder y se involucra cada vez más con Nexium. También comenzó a ocupar una posición más importante dentro de la organización. Fue co-creadora de The Source, uno de los programas de Nexium diseñado específicamente para atraer a actores. Además formó... Tenía su programa específico de actores. Sí, para los que conocen, por ejemplo, la cienciología, era más o menos, querían ser como el celebrity program de la cienciología, porque sí estaban... Era la competencia. No sé si la competencia, pero se inspiraba mucho en cómo se organizaban y lo que buscaban, ¿no? A la gente que buscaban. Entonces, además formó parte de Simply Human, un grupo vocal a capela relacionado con la organización, porque también tenían grupos de música, de actuación. Está muy sistematizado, trataban de ocupar todos los lugares posibles para tratar de atrapar a la mayor cantidad de gente posible. Claro, exactamente, y de todos los perfiles. Incluso si no te gusta esto de la superación personal ni la religión, mira, tenemos un grupo de música. Exacto. Sí. Y hacían conciertos también a los que invitaban a la gente gratuitamente. Y entonces también ahí ya te iban entrando, por algún lado te iban entrando, ¿no? Y ahora pues ella está activamente ayudando a expandir a Nexium. Y este cambio fue fundamental para entender por qué su siguiente paso no sería simplemente convertirse en un integrante más. Sería entrar en uno de los niveles más secretos y controvertidos de la organización. Vamos al siguiente nivel del iceberg. Oh my God. 2. El grupo secreto. En 2015, Keith Raniere creó un nuevo grupo dentro de Nexium, como un subgrupo, un grupo del grupo, ¿no? Un subgrupo. El nombre completo era Dominus Obsequius Sororium. A primera vista, DOS se presentaba como una organización femenina, enfocada en el empoderamiento, pero según las acusaciones de los fiscales, en realidad esto era muy diferente. Tengo entendido que justo por ese tipo de años, 14, 2015, 2016, fue en donde el feminismo empezó a ganar terreno.
y ser ruidoso, la gente empezaba a conocer, especialmente los jóvenes nacidos en los 2000 y empezaban a conocer el feminismo justo en esos años. Igual también pensé que DOS era el nombre traducido. No, Sí. esas son las siglas. DOS, sí. Justamente se vendían como esto, empodérate, específicamente para mujeres. Y como ya saben, mucha gente dirá, un Red Flag, una organización extraña que justamente creó otra suborganización solo para mujeres, donde el líder es un hombre. Sí, pero tengan en cuenta que Nexium ya tenía grupos especializados de muchas cosas, de música, de actuación. No sería raro algo así para alguien que ya se estaba adentrando, ¿no? Entonces, DOS estaba estructurada como una especie de sistema piramidal, igual que ya existía en Nexium como tal, en donde habían amos y esclavas. O sea, ¿se llamaban así? Sí, así. ¡A la verga! O sea, ya no lo ocultaban para este momento. No, porque para llegar aquí ya tenías que haber pasado un tiempo dentro de la organización. Ya es que es ese tipo de cosas que ya lo normalizas con el tiempo. Ya no suena raro, entonces dejan de utilizar eufemismos, palabras bonitas. Ya empiezan a decir las cosas así. Justamente aquí igual voy a poner una gráfica, ¿no? Renier era parte de la cima de este grupo, obviamente un amo, y Alison Mack ocupaba una posición de liderazgo dentro de esta estructura. Habían varias mujeres que también ocupaban posición de liderazgo, entre ellas Lauren Salzman, la cofundadora. Las mujeres que eran reclutadas podían creer inicialmente que estaban entrando en una organización exclusiva para mujeres y que iban a participar de un sistema de crecimiento y empoderamiento. Sin embargo, no necesariamente sabían desde el principio que Renier era una figura central del grupo. Normalmente les vendían que era un grupo como solo de las mujeres de Nexium. Aquí comienza la parte pues más oscura de la historia. Más Void. Sí. Cha. Para ingresar a DOS, las mujeres debían entregar lo que la organización llamaba garantías. Va. Aquí ¿De qué se trata eso? Aquí empiezan a volar las banderas rojas de todos lados. ¿En qué consistían estas garantías? Podían ser fotografías desnudas, información comprometida sobre familiares, amigos o derechos sobre determinados bienes. Verga. La idea era que ese material pudiera utilizarse en su contra si abandonaban el grupo Claro, o hablaban una forma de extorsión. Claro, si abres la boca o abandonas el grupo, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, en el sentido de lenguaje legal, técnicamente sí es una garantía, pero o sea, es una forma de extorsión. Exactamente, es una forma de extorsión. Y eso no era lo único. La cosa se pone mucho peor. Las integrantes de este grupo también eran sujetas a diferentes formas de control. Debían solicitar permisos para determinadas cosas, como comer, ir al baño, dormir. O sea, tenían que pedirle a su amo, que se le asignaban a su amo, permiso para hacer la mínima cosa. Y normalmente sus amos se aprovechaban de eso y las privaban de sueño, de comida y de necesidades básicas, haciéndolas aún más vulnerables, ¿no? Ok, qué miedo. Sí. Eran sometidas también a distintos castigos cuando no cumplían con las expectativas de sus amos. Según los fiscales, algunas integrantes también fueron coaccionadas para mantener relaciones con Renier. Ok. A ver, hablemos claro. Ya sabemos por qué existía este grupo, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Ya no era empoderamiento al final del día. Lo que había comenzado como una organización de desarrollo personal se había convertido para algunos de sus integrantes en un sistema de control profundamente coercitivo. Claro. Alison Mack como reclutadora. Aquí volvemos a Alison, ¿no? Según la información del caso, Mack reclutó a varias mujeres para DOS, no solo como para Nexium en general, que eso ya lo hacía, sino específicamente para esta organización de parte de Nexium, ¿no? Una de ellas fue India Oxenberg, hija de la actriz Catherine Oxenberg,
que actuó en la serie llamada Dinastías. Es una serie de los 80s. Aún No la conocen. Mis padres sí la conocen y yo sí he visto algunos que otros capítulos. Si hay alguien aquí que la haya visto, ya más o menos ubicarán. Pero hubo otro elemento que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de todo el caso. Y esto es la parte en la que sí se pone como muy sádico. Más voy de... Ay, sí. Es por capas. Es por capas, sí. Las integrantes eran marcadas físicamente. Y ¿Cómo? más bien aquí también voy a poner imágenes de lo que pasa, ¿no? No es tan gráfico, ¿no? La marca representaba, sin que muchas de ellas lo supieran inicialmente, las iniciales de Kid Raniere. Para quienes lo estén viendo, se puede observar Claro. la K y la R. Y eso está quemado sobre la piel, Sí, como las vacas. sí. El procedimiento seguía un ritual diseñado por Raniere donde se les agarraba a la integrante, a la que decidían marcar, los brazos y las piernas. Estaban completamente desnudas porque aparte con la voz del propio Raniere, eso las hacía poner en una posición más vulnerable. Las agarraban de manos y piernas y con un dispositivo de cauterización les iban lentamente, no lo hacían rápido, era lentamente haciendo la marca. Ya, literalmente tortura. Sí, e incluso este ritual se les vendía a estas chicas como un gran honor. O sea, Claro. era como algo súper especial hacer. Solo algunas pueden tener el honor de recibir esto y así se les condiciona mentalmente. Claro. Nada de esto hasta el momento se llegó a saber. Digamos que ya era 2015, 2016, hasta que Sarah Edmondson, una miembro de DOS, decidió hablar por primera vez sobre lo que ocurría, tomando un enorme riesgo, ¿no? Sarah Edmondson ya formaba parte de Nexion desde años antes, pero cuando Alison Mack, porque ella era la que se encargaba de eso, la introdujo a DOS, Edmondson terminó participando en una ceremonia de iniciación que cambiaría completamente su relación con la organización. Esta contó que las integrantes, al ser desnudadas y vendadas, eran marcadas de la manera más lenta las iniciales de Kid Raniere. Después de esta experiencia, ella quedó totalmente choqueada, no le bastó más y abandonó Nexion. Decidió contar lo que había ocurrido y su testimonio se convertiría en una pieza fundamental para que el público conociera la existencia de DOS y las prácticas de Nexion. En este momento los secretos empiezan a salir a la luz en 2017. Comenzaron a aparecer más detalles y testimonios sobre lo que sucedía con DOS. Primero, sí, hubo investigaciones por parte del New York Times en octubre del 2017 y ellos publicaron la noticia con todos los detalles y los testimonios de varios integrantes de este grupo, ¿no? Además, también comenzaron a aparecer en el programa de ABC 2020, se llama el programa, en diciembre de 2017, más investigaciones sobre el caso de Sarah Edmondson y de Katherine Oxenberg. Específicamente, Katherine Oxenberg denunciaría que su hija India estaba en peligro dentro de la organización. La madre empezó públicamente a decir, oigan, ella hace parte de esta organización, necesito que me ayuden a sacarla, ¿no? Y ahí el secreto comenzaría a romperse, ¿no? Ya no estaríamos... Estas son las fotos de ellos dos, ¿no? La madre y la hija. Ya no estaríamos solamente frente a exintegrantes hablando de lo que se había vivido, sino que también la madre de alguien estaba pidiendo ayuda para sacar a su hija de una organización peligrosa. No, India Oxenberg había sido reclutada dentro del círculo de Nexion y terminó vinculada a DOS a través, pues, de estos grupos de reclutamiento.
Y de hecho, la historia de ambas posteriormente sería llevada a documentales y producciones televisivas. Se estrenó una serie de su documental que se llama Seduce, donde la actriz estadounidense asegura que todavía mantiene temor por amenazas recibidas desde México. Esto es un contexto, así vamos a hacer un inciso, porque esto es una de las cosas que más me choquearon del caso de NXIVM. Cada vez vamos más profundo. Sí, uno de los miembros de NXIVM es el hijo, por aquí lo he mencionado, ajá. Uno de los miembros de NXIVM es el hijo de Carlos Salinas de Gortari, un expresidente de México. Su nombre es Emiliano Salinas. Él es un inversor de riesgo de la bolsa y empresario, y justamente fue vicepresidente de Prorsus Capital, un consorcio financiero que está vinculado a NXIVM. Por lo tanto, la razón por la cual Catherine Oxenberg todavía tiene miedo de ir a México siquiera es porque sigue recibiendo amenazas de gente muy poderosa que le dice que si iba a México la iban a matar. Claro. Un clásico, lamentablemente. Lamentablemente. Algo que sí pasa mucho. Lo de que hay ciertas personas que no pueden pisar un país porque están amenazados. Y o sea, imagínate, por tratar de sacar a su hija de un culto. Claro. Entonces, ya sabemos que Keith Raniere era quien estaba detrás de todo esto, y se presentaba como un hombre con una inteligencia extraordinaria para sus miembros. Por eso muchos de sus miembros tenían hasta miedo de desafiarlo, ¿no? La organización llegó incluso a difundir afirmaciones sobre sus capacidades matemáticas, intelectuales y personales. Cosas que eran totalmente mentira. O sea, ya no sabían qué decir, ¿no? Prácticamente. O sea, inventaron una vida totalmente falsa para Keith Raniere. Muchos miembros de la organización describieron que en la estructura de NXIVM la palabra de Keith Raniere era prácticamente definitiva. Claro, la típica. Es ley, porque es el líder. Es el líder. Incluso hay un video de Allison Mack que estaba como en una especie de mesa, una especie de entrevista con él, y lo miraba como si estuviera viendo a Dios. Okay. Con una mirada de admiración suprema. En el juicio también aparecieron testimonios sobre las relaciones sexuales, la manipulación y la explotación que había impuesto Keith Raniere sobre algunas de sus seguidoras. Y mientras toda esa información comenzaba a salir a la luz, las autoridades se acercaban cada vez más a él. En marzo del 2018, Keith Raniere fue arrestado en México. Previo a esto, ya habiéndose acorralado unos meses antes, había huido a México con ayuda de su gran amigo. Eso estaba a punto de decir, ¿no? De que se fue de Estados Unidos. Claro, porque era en Estados Unidos donde le estaban persiguiendo. Justamente fue muy difícil encontrarlo en México, porque se tardaron meses para poder encontrarlo, porque pues él tenía contactos con gente muy poderosa del país, como ya les había comentado, ¿no? Allison Mack también estaba en México, porque ella también huyó, ¿no? Primero le arrestaron a Keith Raniere en marzo y a ella la agarraron el 20 de abril de 2018. Ella fue acusada de trata sexual, conspiración de trata sexual y conspiraciones de trabajo forzado. Esos son los cargos que a ella le dieron, ¿no? Los fiscales sostenían que Mack había reclutado mujeres para un grupo que se presentaba como una organización de mentoría femenina, pero que en realidad estaba dirigido como un grupo de trata por parte de Keith Raniere. También acusaron de utilizar fotografías, información personal para extorsionar a las integrantes, justamente. Trata y extorsión, ¿no? Uh-huh. Mack quedó en libertad bajo fianza de $5 millones. Ten en cuenta que el éxito que tuvo ella en la serie de Smallville es enorme, y normalmente los actores de estas series ganan bastante dinero, ¿no? No. Pero ya se le estaba yendo bastante dinero solo en esta situación, ¿no? Y que el NXIVM ya le había desangrado bastante económicamente, ¿no? Mack quedó en libertad condicional, obviamente, en arresto domiciliario, porque pues ya se sabe que ellos habían intentado escapar, ¿no?
y ella empezó uno de los mayores casos judiciales relacionados con una organización como esta, ¿no? Los demás miembros también fueron arrestados, miembros principales de la más alto, como Nancy Salzman, la cofundadora, que también se declaró culpable de la conspiración y extorsión, ¿no? Y la hija, Lauren Salzman, que también se declaró culpable de los mismos cargos. Allison Mack también se declara culpable y en abril de 2019 empezó como el proceso del juicio, desde que tardaron como 2 años, ¿no? Según los documentos judiciales citados en el expediente, entregó correos electrónicos, documentos y grabaciones que podían ser útiles para el caso contra Rainier. Ella, con el fin de bajar su pena, fue una de las personas que más colaboró en la investigación. Por eso también el desenlace ocurre como ocurre, ¿no? Les voy a ir diciendo. También ella describió el papel que tenía Rainier dentro de la estructura de dos y las instrucciones que él daba. Ella y también la cofundadora fueron una de las principales personas por las cuales se sabe todo lo que te estoy contando a fondo, y hay grabaciones y hay videos, ¿no? Antes de recibir su sentencia, Mack publicó una declaración en la que repudiaba a Rainier. Describió que su participación en Nexium como uno de los mayores errores y arrepentimientos de su vida, y expresó remordimiento hacia las personas afectadas. Esto fue antes de recibir al final su sentencia, ¿no? Pero el arrepentimiento no borraría lo ocurrido y finalmente llegó la sentencia el 30 de junio de 2021. Allison Mack fue condenada a 3 años de prisión, además de 3 años de libertad condicional, 1,000 horas de servicio comunitario y una multa de $20,000. Que igual parece poco. Pero parece Igual parece poco, 3 años por algo así. Justamente el 3 de julio de 2023 fue liberada de la cárcel. Por eso hay una entrevista con ella hoy en día, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Keith Rainier? Se estarán preguntando. Sí, eso mismo iba a decir. Si 3 años fue para ella, pues espero que sea más para él. Uy, él por lejos fue el que más recibió imputación, Okay. con justa razón. Eso es lo bueno. Fue declarado culpable en el 2019 por varios cargos: extorsión, conspiración para trabajo forzado, fraude electrónico, delitos relacionados con la trata sexual, fraude financiero. De todo lo que te dije, lo que te había dicho antes. Es como el meme del gatito que sale todos los crímenes al lado. Sí, literalmente aquí ponemos la cara de él y todos los crímenes. Él cometió todos los delitos que podía cometer. Yo creo que solo le faltaba que alguien falleciera, que gracias a Dios no pasó. Claro. Pero eso era lo único que le faltaba. Hizo de todo. Su condena también comenzó un proceso de desmantelamiento de todas las estructuras relacionadas con Nexium, ya saben, activos, propiedades, empresas, todo. Ajá. Todas sus células. Sí, en octubre de 2020 recibió una condena de 120 años de prisión. Ok, al menos algo bien. Algo bien. Las autoridades también se fueron enfrentando con los otros miembros del círculo cercano del grupo, y los juicios procedieron después del de Keith Rainier. Como pueden ver en el caso de Allison, primero fue él y luego fueron haciéndole juicios a todos los de la cúpula más alta de Nexium. Y pues el final de Nexium, ¿qué pasó con Nexium? Durante años había conseguido presentarse como una organización de desarrollo personal, atrajo actores, empresarios, personas con mucho dinero y miembros de familias poderosas. Había desarrollado su propio lenguaje, rituales y una compleja estructura interna, pero las denuncias de antiguos miembros, investigaciones periodísticas y finalmente las investigaciones federales terminaron exponiendo lo que ocurriría dentro de la organización. La caída de Nexium fue el resultado de años de críticas, de personas que abandonaron el grupo, periodistas que investigaron y miembros que finalmente decidieron hablar. Esto fue de años. Claro. Muchos años. Claro, ya desde 2003 se sabía. Sí. Entre comillas se sabía, pero también es por la difusión de redes sociales. Hoy en día sabemos mucho más. Pero de que se sabía, se sabía. Entonces, prácticamente ya después de que los federales desmantelaron toda la estructura financiera, Nexium ya no existe como tal. Se acabó.
Buenísimo. Y ahora vamos con unos datos curiosos que de verdad no supe dónde más ponerlos. Ok. Entre algunas de las cosas más bizarras que pude encontrar sobre este caso está que Nexium, deseosos de distanciarse de las acusaciones negativas por allá del 2009, buscaron el respaldo del 14º Dalai Lama, Ay, no. gastando $2 millones en el proyecto. En el 6 de mayo de 2009, el Dalai Lama viajó a Albany para dar una charla durante el evento de Nexium y le entregó a Rainier una bufanda blanca en el escenario. Que eso no lo explicaste, pero me imagino que la bufanda y que los colores de la bufanda blanca eran la más alta, ¿no? La más alta, sí. Sí. Es que es un poco complicado como llegar a todos los detalles, pero pues no era tan complejo, ¿no? La bufanda blanca era la más alta y iba bajando así de rangos. Y justamente, por ejemplo, Alison Mack estaba obsesionada con querer subir de rango en la organización y por eso también era tan intensamente activa en esto, ¿no? El Dalai Lama también escribió el prólogo del libro La Esfinge y Telsiespeya. Espero estar repronunciando bien. Telsiespeya, así se llama el libro. Que Rainier coescribió en 2019. O sea, trabajaron juntos en un proyecto de un libro. Él y el Dalai Lama. ¿Qué era? ¿En qué se basaba el libro? Coaching, espiritualidad, ¿Como su desarrollo Biblia? personal. No, eran libros sobre desarrollo personal y así. Pero me imagino que metía sus cosas también. Sí, claro. Como su Biblia, entre comillas. Sí. Y bueno, por allí en 2009 fue que sucedió esto. Y lo peor, aquí viene lo peor, con el Dalai Lama. La razón por la que esto ocurrió fue porque se reveló 8 años después que esto sucedió, que Sarah Brofman, hija de un multimillonario, señor Brofman, justamente también está la imagen acá, él era parte de Nexium, mantuvo una relación sexual con Lama Tenzin Dobden, el guardián del Dalai Lama. O sea, esto fue que ella tenía una relación con el guardián del Dalai Lama y fue gracias a esa conexión que consiguieron traer al Dalai Lama para un evento de Nexium. Okay. Obviamente rompiendo el voto de celibato que tendría este monje porque para el Dalai Lama. Sí, se supone que... Eh, Bueno, eso pasa siempre, o sea, se supone que son célibes, pero... No, exacto. Y mira este nivel de conexión, ¿no? Puras Ella era la hija de uno de los miembros de Nexium y fue a través de ella que trajeron al Dalai Lama. No sé. Me quedo loca. Incluso hay otro tema con la vida personal de Alison Mack. Alison Mack se casó mientras estaba como parte de Nexium con una actriz canadiense. Y luego se reveló que el matrimonio no era legal, no era real. obviamente. Era falso. Ella nunca ha tenido realmente una relación de verdad con mujeres. Fue por un tema de visado para la actriz canadiense. Estaban ayudándolo. Nexium estaba queriendo ayudar a la actriz canadiense a poder vivir en Estados Unidos. Y lo mejor que se les ocurrió fue hacerla casarse con Alison. Claro. Y Alison, como era miembro del culto, supongo que dijo, me parece muy bien hacer un matrimonio falso. ¿Pero eso tiene formalidad legal? No, al fin, o sea, en su momento sí, pero luego de que todo este caso se develó, eso se disolvió por completo e incluso se le quiso imputar a Alison como por un cargo de fraude migratorio. Ok. Sí. Y bueno, eso siempre pasa con muchos de estos cultos o sectas en donde hay gente que comete crímenes sin saberlo debido a la manipulación de los líderes. Seguramente ella no sabía, oye, esto es legalmente... Esto es fraude, pero seguramente no lo sabía. Exactamente. Pero igualmente lo hizo y pagó por ello. Claro, porque eso estaba en parte de sus cargos que tuvo que pagar por eso.
Entonces, pues en conclusión, ¿no? La historia de Alison Mack deja una pregunta bastante incómoda. ¿Cómo una persona puede entrar en una organización creyendo que está encontrando una comunidad para terminar profundamente involucrada en ella y con el tiempo convertirse en parte del mecanismo que mantiene a otras personas dentro? En el caso de Mac, la respuesta no es sencilla. Ella fue reclutada por Nexium, pero también llegó a reclutar a otras mujeres. Fue un integrante de la organización, pero también alcanzó una posición de poder dentro de dos y finalmente terminó declarando su culpabilidad y colaborando con las autoridades en contra del Kid Raniere. Tal vez esta contradicción sea justamente una de las partes más inquietantes de toda la historia, porque Nexium no solo habla de una persona manipuladora o de una organización que terminó colapsando, habla de cómo se construye el poder, de cómo se gana la confianza de alguien y de cómo una estructura que promete ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti mismo puede terminar controlando completamente tu vida. Y todo comenzó, al menos para el gran público, con una actriz que alguna vez conocimos simplemente como Chloe Sullivan. Justamente aquí quiero parar de reflexionar. Estuve yo viendo muchos testimonios de las víctimas de Nexium, de DOS, y habían algunas que decían, pues me parece bien que Allison esté reconstruyendo su vida y todo lo demás, pero habían otras personas que decían que ella era una completa psicópata. Yo, sin afán de querer decirle a nadie cómo pensar, pienso que esto es más complicado. Yo no creo que ella sea una persona psicópata o mala. Creo que va más, no sé si tú has escuchado este experimento donde le insistían a una persona que electrocutara a otra sin saber que era mentira, ¿no? Lo de la electrocución. Y era por esa insistencia por parte de alguien que le estaba dando la orden de hacerlo y insistía en hacer, que la persona llegaba sin darse cuenta, hipotéticamente, a darle cargas eléctricas a otra persona que podían hasta matarles. Claro que eso nunca pasó porque era falso, pero así llega el nivel, ¿no? De que yo creo que el caso de ella es más que tanto la presión de querer seguir perteneciendo a un grupo te puede llevar a hacer las cosas más crueles. Tú como líder creas una situación en la que la persona no tiene otra salida o otra escapatoria. Ya es parte de lo del lavado cerebral. Exactamente, o sea, entonces yo creo que al final eso, porque también muchos miembros del cast en podcast que estuve viendo decían que ella de verdad no era una mala persona, pero pues este grupo le afectó de una forma inconcebible. Incluso decían que cuando la veían como alrededor del grupo del culto, ella parecía una persona completamente distinta, ¿no? Claro. Estuve viendo su podcast y justamente ella reflexiona de eso, que ya pagó por todo lo que hizo al final y que se siente sumamente arrepentido y que incluso se desconoce, ¿no? Desconoce la persona en la que se llegó a convertir en ese espacio. Entonces es para pensar porque ninguno de nosotros estamos a salvo, ¿no?, de algo así. Y bueno, eso sería mi caso. Ok. Noxium 0, Cienciología 1. Sí, porque sigue en Sigue pie. en pie. Cuidado, gente. Ok. ¿Qué recomendación de películas nos tienes? Bueno, yo hoy les tengo una recomendación más que una película o una serie, pero como buenos cinéfilos, juntamos todo. Y justamente es una serie sobre este caso. Se llama The Bow. Se encuentra en HBO Max. Y es una docuserie sobre el caso. Muy detallada. Tiene videos, audios, testimonios de la propia cofundadora de Nexium. Y muy buenas reseñas, la verdad. Entonces tiene 2 temporadas, una de 8 capítulos, otra de... Pero la verdad estuve allí chismeando un poco en mi compu. La mayoría de información inédita, de audios, de imágenes, viene de ese documental. Entonces, Sí. si a alguien le interesa más el caso, adentrarse muchísimo más, ver las cosas con sus propios ojos, totalmente recomendado ver desde ahí, ¿no? También les recomiendo justamente el podcast de
The Inside of You with Michael Rosenbaum. El título es Alison Mack, From Smallville to a Cold Scandal and Taking Accountability for It Today. Si saben inglés o le pueden poner los subtítulos a YouTube, valdría mucho la pena porque allí se puede ahondar un poco en la psicología o de la propia experiencia de la actriz desde primera persona, ¿no? Ujú. Igual también dejaremos un link. Sí. Bueno, yo esta semana vi Lovecraft Country. Pensé que era una serie basada en Lovecraft. Lo había escuchado durante cuando salió en 2020. Igual ya sabes la típica polémica de ¿por qué hay negros en mi serie? Ay, sí, ¿no? Qué flojera con eso. Y había visto pues eso, ¿no? Que había salido la polémica. Entonces nunca no por eso precisamente, sino que pues, nunca la pude ver. La vi esta semana, el capítulo 1, me gustó mucho, es muy bueno. Los siguientes capítulos sí se sienten más flojos y se siente que tiene varias direcciones. Al menos el primer episodio te proponía algo, te proponía que pues, la serie iba a ir a algún lado, pero ya para el siguiente capítulo pues se cierra ese arco y ya los siguientes son diferentes, como historias aparte. Es como una antología, es un poco. Sí, aunque el primer capítulo te planteara un misterio y una historia, pues se siente no, como que no conectas. Igualmente vi que mucha gente pensó igual, que era una adaptación de muchos de la mitología de Lovecraft, pero realmente no, es una adaptación o está basada en un libro de otro escritor llamado Lovecraft Country. Entonces no es lo que mucha gente esperó. ¿Qué más vi la semana pasada? Vi la película del Conjuro, porque según yo, ¿Cuál de todas? la primera, La primera. según yo en mi perspectiva era muy buena, pero la volví a ver y ya se siente feita, se siente como es este tipo de películas que tú te gustan al principio, pero ya después pasado de un tiempo la vuelves a ver y ya se siente como que envejeció mal. Me dio risa que vi a la actriz esta de Kissing Booth. Y ella sale ahí. ella sale ahí, pero sale como una de las niñas súper pequeña. O sea, la reconocí por la cara. Hay muchas críticas hacia esa actriz porque nunca ha salido en una película buena. Pobrecita. Y pues eso. También planeo seguir viendo todo el universo del Conjuro. ¿En serio? Sí, también como tarea para posiblemente traer un tema acerca de los Warren a este podcast. Oh, sí. Sería bueno ahondar en ellos, también no solo desde la perspectiva paranormal, sino las creencias que hay de por qué ellos hacen lo que hacen. Básicamente el consenso popular es de que eran estafadores, ¿no? Pero igualmente no me he adentrado mucho en su historia. Eso sería bueno verlo. Sí, también está la de las noches del demonio, que es parte de la saga del Conjuro. No, ¿en serio? Sí, supuestamente es parte de todo el universo, por lo que he escuchado. Por las Creo que es como cuando te dicen es parte del mismo universo. tal saga es parte del mismo universo porque en un medio se hizo referencia ligeramente. O sea, no, creo que no. Por lo que entiendo, creo que hay personajes que chocan o algo así, pero eso yo lo vi hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo era que yo era fan de eso, ya no. Cuando tenía 11 años. Uh-huh. Pero bueno, esos serían mis anti-recomendaciones. Lovecraft Country igualmente sí me gustó bastante el primer episodio. Igual tiene muchas cositas experimentales, a veces meten como una especie de entrevistas
O sea, porque la serie toca mucho el tema del racismo. Entonces a veces se cancela todo el audio a medio capítulo y te ponen un extracto de una entrevista hablando acerca del racismo, ¿no? Y así, de la nada, y termina. Y ya, sí. Entonces sí se siente a veces como muy experimental. Pero igualmente, véanla. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Y con eso terminamos. Sí, con eso terminaríamos Ok. por esta semana. Muy, muy buen podcast, la verdad, muy buen caso. Me gustó mucho. Qué miedo. Puro nos Muy bien quedamos investigado. Sí, sí, sí. locos, quedamos locos. Me hubiera gustado poder incluir más, pero no acabo nunca. No acabo nunca. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, suscríbanse, comenten si tienen algo que agregar, alguna aclaración, lo que sea sobre alguno de los dos casos. Y nos vemos hasta la próxima.